Bueno, vamos con algo que preocupa. Los casos de hepatitis A se duplicaron a nivel nacional y solo en la región metropolitana el índice creció 11 veces en comparación al año 2016. El Ministerio de Salud informó que por primera vez este brote está asociado a prácticas sexuales. ¿Qué peligros trae para la población y cómo prevenirlos? Vamos a conversar con Nelly Alvarado, experta en salud pública de la Clínica Dávila y académica de la Universidad Diego Portales y de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días, Carla, igualmente. Bueno, tenemos aquí un hecho objetivo, que es que estamos ante un aumento de la hepatitis A. ¿Qué tan preocupante es esta situación? Y yo no sé si realmente se puede determinar a qué se debe este aumento en la región metropolitana. Bueno, tal vez es muy importante considerar de que Chile hace mucho rato estaba muy orgulloso porque las enfermedades infecciosas habían ido en declinación. Y fundamentalmente estamos diciendo que las personas se están enfermando y muriendo en Chile, fundamentalmente por enfermedades crónicas, las enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Estamos hablando de problemas como la obesidad, los problemas cardíacos, los infartos, las enfermedades neurológicas, etc. Sin embargo, esta noticia, ¿verdad? Y este anuncio, que fue digamos, parte de una vigilancia epidemiológica que el Ministerio de Salud hace muchos años, nos permitió detectar de que efectivamente las enfermedades infecciosas están apareciendo nuevamente y enfermedades que en algún momento creíamos controladas, como la hepatitis y peor aún las enfermedades de transmisión sexual, han ido en aumento sostenido estos últimos 3 años. Ya. Hay algunas regiones que hay un nivel de prevalencia mayor, pero aquí lo más preocupante es que enfermedades que en algún momento pensábamos que tenían una determinada vía de transmisión, también hemos descubierto que la vía de transmisión, del punto de vista de la transmisión de la infección, se ha modificado. Y eso es lo que ha ocurrido particularmente con la hepatitis A. Claro, porque antiguamente lo más común era que a raíz del riego con aguas servidas, de algunas verduras, algunas hortalizas que quedaban mal lavadas, la gente ingiriera finalmente fecas, es como eso, digamos, mugre, y que por eso se contagiara con la hepatitis A. Lo que ha llamado la atención esta vez de las autoridades es que no tiene necesaria relación con eso, que era lo más frecuente, sino que ha sido más bien por las prácticas sexuales. Al momento de preguntarle a la gente, en el fondo, qué estuvo haciendo los últimos días, etcétera, que haya provocado el contagio. Bueno, lo interesante de esta preocupación del Ministerio y este programa de vigilancia epidemiológica, bueno, tal vez hay que explicar un poquito cómo funciona. Ya. Cuando llega un caso de una enfermedad infecciosa, en este caso vamos a hablar de la hepatitis, que es una enfermedad infecciosa que tiene al menos 5 tipos de virus distintos. Hablamos de la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C, la hepatitis D, la hepatitis E. Hay diferentes formas de contagio de esta enfermedad. La hepatitis A hemos sabido que tiene que ver, como lo que tú señalabas, es comer caca. En el fondo es eso. Ya, entonces, tomar una botella de agua que está en un campo rural y esa agua tiene fecas, el reservorio es siempre humano. O realmente tiene que ver fundamentalmente con medidas de saneamiento básico insuficientes. Por lo tanto, siempre se ha dicho, usted hierva el agua, usted después de que vaya al baño lávese bien las manos, usted no consuma alimentos que podrían estar contaminados, etcétera, como una forma preventiva de la hepatitis A. Y las otras hepatitis son por otras vías sanguíneas, claro, vías sexuales también, vías tóxicas, porque también hay medicamentos que producen toxicidad en el hígado. Ahora, la hepatitis parece ser una enfermedad como bastante inocua, pero no, es una enfermedad bastante grave, porque es una inflamación del hígado que puede llevar a una cierta fibrosis del órgano, que es un órgano noble, puede llevar a una cirrosis, puede llevar incluso a un cáncer hepático, y hemos escuchado noticias de personas que han muerto de hepatitis fulminante, porque ha sido tal el grado de infección que ha sido imposible, digamos, controlarla, y cuando requieres un trasplante no tienes el órgano. Ahora, estamos en el hablando minuto. ahí de hepatitis como un genérico, Hepatitis como genérico. Esto también ocurre en el caso de la hepatitis A. Exactamente, porque finalmente es una inflamación del hígado. Finalmente lo que ocurre aquí, el hígado se inflama y la persona empieza con determinados síntomas y signos, con disminución de la fuerza, con cansancio, se empiezan a poner los ojitos amarillos, la piel de color amarillo, el pipí es un poco café, la deposición, la persona al momento que va al baño, la caquita le sale de color blanco, se le puede hinchar un poquito la guatita y la verdad que al momento de sacarle los exámenes y llevarlo a un establecimiento hospitalario, efectivamente se determina que es una hepatitis. Y eso requiere un reposo de al menos de 2 meses porque requiere, digamos, una recuperación importante porque si no el hígado queda como crónicamente enfermo. Y como te digo, puede generarse una cirrosis posterior o puede generarse incluso un cáncer. Hay gente que está más expuesta y más frágil
frágil frente a la hepatitis o cualquier persona que pudiera estar en contacto con esta falta de higiene, digamos, o con las prácticas sexuales que podrían motivar este contagio, pueden alcanzar el mismo nivel de peligrosidad? ¿O depende de cada individuo el cómo se desarrolla finalmente y qué tan grave es? Por esa razón es que la hepatitis, así como muchas enfermedades infecciosas, son enfermedades que se llaman de notificación obligatoria y requieren que los médicos, en cuanto la detecten, la notifiquen al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud tiene un programa de vigilancia epidemiológica de todas estas enfermedades infecciosas, incluida la hepatitis, también tiene de los cánceres, tiene de muchas enfermedades. Entonces, lo que ocurrió ahora es que el Ministerio de Salud, efectivamente, al momento de realizar esta vigilancia epidemiológica, observa que hubo un aumento de 100% de los casos en todo el país. Hay alrededor de 1.184 casos notificados, digamos, en 2017, que fue un 100% más de lo que hubo el año pasado, claro, en la misma fecha. Como 3 casos cada 100.000 habitantes y ahora tenemos 6 casos. El doble, claro, el doble. En regiones fundamentalmente llama atención la región metropolitana, también está en Antofagasta, en Valparaíso y en otras, pero fundamentalmente la metropolitana. Y al momento de estudiar la autoridad de la región metropolitana qué pasaba, nos dimos cuenta, o sea, más bien la autoridad, ¿verdad?, pudo detectar de que esta enfermedad no estaba asociada a haber comido alimentos contaminados, sino que estaba asociada fundamentalmente a prácticas sexuales de tipo contacto buco-anal. Eso es fundamentalmente. Y estamos hablando de jóvenes, además. Estamos hablando de personas entre los 15 y los 35 años. Cuando vamos comparando en años anteriores, y podemos de alguna manera mirar qué pasa con la enfermedad de transmisión sexual, también nos encontramos con que enfermedades como la gonorrea también han ido en aumento, el VIH también han ido en aumento, y esto es bastante concordante con que las prácticas sexuales también se están iniciando a edades más precoces. Por eso que tenemos niños de 15 años con este tipo de enfermedades. Entonces, hay un problema que es mucho más allá que solamente la hepatitis A asociada a problemas de índole de práctica sexual, sino que además son otras enfermedades de transmisión sexual. O sea, nunca habríamos imaginado hasta este estudio, ¿verdad?, de que la hepatitis A, siempre entendida como comiendo fecas por problemas de saneamiento ambiental, iban a ser parte de una enfermedad también de transmisión sexual. Ahora, usted me dice, en esto tiene que ver con que tenemos una iniciación sexual más temprana, pero también, según lo que yo leía, sobre los 20 años y en personas adultas tenemos este aumento. Sí, claro. O sea, no necesariamente son los más chicos que a lo mejor exploran de otras formas o se cuidan menos o tienen menos conciencia. También estamos hablando de gente más adulta. Estamos hablando fundamentalmente entre los 20 y los 35 años, pero cuando uno mira las curvas del Ministerio de Salud, los gráficos, ¿verdad?, te das cuenta que estas enfermedades están incluso en los niños de 15 años. Porque la práctica sexual se está iniciando antes, incluso los embarazos, digamos, en adolescentes también, cuando son adolescentes también implican una iniciación sexual previa. No hay sexo seguro porque el uso de preservativo, que es lo que promueve el Ministerio de Salud para cuidar de alguna manera los contagios, es muy bajo. Es decir, hay mucho que hacer en esta materia, muchísimo que hacer, en materia educativa, en materia de prevención, de toma de conciencia. Hay un tema también de más de una pareja sexual, ¿verdad?, y sobre todo el no uso del preservativo o el uso de barreras y de higiene, precisamente. Sí, tengamos conciencia de que podemos tomarnos una hepatitis solamente por el hecho de tener este tipo de prácticas que realmente necesitan de algún tipo de seguridad. Una hepatitis voluntaria. No es como cuando uno comía algo que no sabía que estaba infectado. En este caso, son prácticas que te ponen en riesgo y que pueden ser evitadas por las propias personas. Ahora, estaba pensando yo mientras hablábamos de esto que también se dieron a conocer las cifras del VIH y efectivamente se constata también en este primer grupo etario que hay un aumento, por más que el mayor aumento de casos son personas más adultas, pero pareciera ser, y ahí también la conclusión de un montón de expertos es que aquí lo que está fallando es la prevención y que lo que está fallando también a veces es decir las cosas por su nombre y el explicarle a los niños lo que corresponde o no corresponde, no en el sentido de lo moral o lo religioso, las creencias, sino de los riesgos que tienen determinadas prácticas sexuales. Es decir, no es al azar de que se haya encontrado que la hepatitis A, ¿verdad?, esté ligada a hombres más jóvenes, que todos han declarado además que tienen pareja, digamos, homosexual y que han ejercido práctica de sexo ano-bucal y que por lo tanto eso coincide mucho con lo que es la fisiología o la forma de transmisión, ¿verdad? Porque son fecas, estamos comiendo fecas, pero estamos comiéndolas no en el campo, ¿verdad?,
¿verdad? Sino que estamos en la práctica sexual, en el fondo, comiendo la feca. Así es, en el fondo es eso. Y por otro lado, no es, digamos, un hallazgo menor el hecho de que si miramos las cifras de gonorrea, han ido en aumento. Aquí también los que consultan son mucho más los varones, porque son los que tienen los síntomas de la gonorrea, porque son secreciones que salen por su uretra, ¿verdad? Y a veces esto ocurre inicialmente asintomático, las personas no se dan cuenta que esto está ocurriendo, pero no es, digamos, menor que esté aumentando el VIH, que esté aumentando la gonorrea, que esté aumentando la enfermedad de transmisión sexual. Tenemos que educar. Me quiero quedar con un índice que se muestra respecto a la hepatitis A, que también llama la atención y que tiene que ver así como con algo un poco hasta clasista, si uno quiere, porque el mayor aumento se registra en hombres jóvenes, en su mayoría, que han tenido relaciones con hombres y que pertenecen al sector centro-oriente de la capital. Y que son profesionales, son educados universitariamente. Claro, ahí hay una teoría respecto de qué tan higienizadas están las personas dependiendo de su estrato socioeconómico y de la vulnerabilidad que han tenido o no, en el sentido de que hay gente que a lo mejor ha tenido menos recursos en la vida, ha estado mucho más expuesto a gérmenes, a bacterias, a estas mismas enfermedades y por lo tanto sus sistemas inmunológicos son más robustos. Pero en aquellas, a lo mejor, estratos más acomodados son tan higiénicas las medidas, digamos, que el cuerpo queda mucho más vulnerable a esta poca higiene que trae de la mano. Hay un buen motivo ahí, porque las personas que, claro, están teniendo la enfermedad es porque no están inmunizados, es decir, no tuvieron antes la enfermedad, obviamente, y la están teniendo en edades o por otras prácticas, ¿verdad? Claro. Eso por un lado. Pero por otro lado también, al momento de aislar el virus, se observa que más o menos es la misma cepa de virus que se han encontrado en Europa o en el sudeste asiático. Por lo tanto, hay un tema también con los viajes. Y la posibilidad de viajar también la tienen personas que son de un nivel socioeconómico sociocultural un poquito más elevado. Claro. Entonces van coincidiendo de alguna manera estos determinantes que llamamos nosotros sanitarios, que van contribuyendo a que finalmente se genere la enfermedad. Aquí no hay nada más que hacer que prevenir en términos de qué prácticas llevar adelante y qué tan higiénico ser. No tenemos ni vacunas, ni medicamentos, nada que pudiera... ¿Hay vacunas? ¿Y en qué momento entonces la gente podría optar por vacunas? Estoy pensando, no sé, en políticas orientadas particularmente, por ejemplo, a los grupos de mayor riesgo, que parecieran estar bastante determinados. Bueno, aquí lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de que hay un problema. Yo creo que es lo primero que se ha develado en este tiempo, de verdad, porque esto ocurrió ahora, hace muy poquito que no más. Hay un problema y es un problema que tiene que ver con que se ha cambiado de alguna manera la epidemiología país. O sea, decíamos las infecciosas ya no son de país subdesarrollado, nosotros estamos en las crónicas que son de enfermedades desarrolladas. Las pinzas. Estamos en este minuto de vuelta con la enfermedad infecciosa y la enfermedad infecciosa porque estamos comiendo caca, en el fondo eso. Entonces, eduquemos, tomemos conciencia de eso en primer lugar. La toma de conciencia no la puede hacer un presidente de la República ni la puede hacer un ministro. La toma de conciencia la hace la población, la hacen las personas. Las familias. Y en el minuto en que yo tengo efectivamente mi vida sexual, que soy libre para ejercer la vida sexual que yo elija, ¿verdad? Pero tener claro cuáles son las formas de prevenir, las formas de mantener el sexo seguro, las formas de higiene que correspondan, los controles que correspondan. Si yo pertenezco a una población de riesgo, consulto y pregunto si hay vacunas. Hay algunas vacunas como la hepatitis B que existe efectivamente y entiendo que el Ministerio de Salud está definiendo poner en los programas también vacunas para este otro tipo de hepatitis para los próximos años. Es decir, también la Autoridad de Salud Pública, país, tiene que ir cambiando sus estrategias y sus dinámicas porque efectivamente el problema ya no son solamente de nuevo los infartos, las enfermedades crónicas, sino que estamos en enfermedades infecciosas. Entonces, la gonorrea y el VIH, en fin. Entonces, ahí tenemos que tener esto depende principalmente de las conductas de las personas. Esto más que dinero, más que plata, es toma de conciencia y es educación a la población. Y que todos sepamos que corremos riesgo y que nos cuidemos en ese sentido. Bien, pues queda súper instalado el mensaje de una noticia que puede ser negativa, sale lo bueno, que es esto, que lo podemos conversar y que ojalá también se converse en el marco de las familias, los papás con los hijos, para también apoyarlos en el momento en que empiezan su vida sexual, para que lo hagan de forma segura, evitando estos riesgos, no solo de la hepatitis, de todas las enfermedades. Y lo otro importante, por ejemplo, Clínica Dávila tiene una campaña, porque justamente el día 28 es el Día Mundial de la Hepatitis. ¿Ya?
La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que hay 257 millones de personas con hepatitis, digamos, a nivel mundial, que se ha muerto como 2 millones de personas anualmente por hepatitis. La cifra de hepatitis que hay en Chile son de 60.000 personas con hepatitis también. Entonces, bueno, la clínica implementó un sistema de screening, que es toma de muestra, las personas es gratuito, tienen que ir a la clínica, se les va a sacar una muestra de sangre para ver efectivamente si tienen o no tienen riesgo de tener la enfermedad o hay alguna posibilidad, por lo tanto, después de atenderse médicamente y de curarse. Bien, pues un buen llamado entonces también al autochequeo, a la autoprevención, al autocuidado, que se suma a esto otro, que es conversarlo, ojalá, y educarnos mucho más en prevención. Muchísimas gracias por esta entrevista. Al contrario, muchas gracias. Que le vaya muy bien. Muchas Un buen gracias. día.